Hola, ¿cómo están? El tema que vamos a llevar hoy es sistema estomatognático. Tema número 1 e introductorio para lo que es los contenidos de nuestra asignatura, que es oclusión. Para esto vamos a ver 4 puntos importantes en todo lo que es el desarrollo de este tema. Vamos a hablar de evolución, también término, como se denominaba antes, el sistema estomatognático y ahora actualmente y aprobado, límites. ¿Qué límites anatómicos confiere todo lo que viene a ser el sistema estomatognático y sus componentes con relación a las estructuras anatómicas, funciones y características que presentan estas? Dependiendo a este tipo de evolución, podemos mencionar que el aparato masticador, que en un entonces era denominado nuestra área de estudio, ahora ha ido acrecentando, ha ido avanzando con relación a su conocimiento. Y eso implica que ese término de aparato masticador se ha ido modificando por el interés y por la relación de las estructuras que nosotros vamos a estudiar. Eso quiere decir que implica todo lo que viene a ser la parte oclusal, que es muy importante para nosotros. Si hablamos de evolución, vamos a mencionar 3 etapas importantes. ¿Por qué son importantes? Porque es necesario tener por lo menos una breve reseña de cómo ha evolucionado el estudio para nosotros, en este caso de la oclusión. Se han dividido en 3 etapas: la era primitiva, la era de Bonwick y el periodo de renacimiento de la odontología. 3 etapas con diferentes características y diferentes personajes que han ido resaltando para poder nosotros llegar a un punto importante. Esta era primitiva inicia a partir de Hipócrates. Y recordemos que Hipócrates es el padre de la medicina. Él es el que ha dado los primeros indicios del estudio del cuerpo humano, los humores que ustedes deben recordar, y alguna que otra característica que ha resaltado también a nivel de lo que es nuestra profesión, que es la odontología. En este caso, Hipócrates ha mencionado sobre los dientes, ha hablado de tejido de soporte y alguna que otra maloclusión. Pero tomemos en cuenta que Hipócrates no ha realizado, o en esta era no se ha realizado, investigaciones científicas, ni de búsquedas sobre la anatomía ni fisiología de la oclusión. Sí se ha hablado de sus estructuras, pero no se ha hablado de este término que para nosotros es importante. Pero así ha ido evolucionando y se ha dado un poco más de interés en relación a lo que es la cavidad bucal, pero también se han dedicado en toda esta era a reponer piezas dentarias, pero de manera mecánica, en algunos casos de manera estética, pero no le han dado todavía aún la importancia de la oclusión, que es lo que a nosotros nos interesa. Todos los estudios que se han realizado en esta era primitiva se han realizado en una posición de estática, que quiere decir que la cavidad bucal ha estado en una posición de oclusión, máxima intercuspidación dentaria, donde las piezas, tanto superiores como inferiores, tenían relación con su antagonista. En esa posición es donde se ha dado diferentes descripciones con relación a lo que es las dientes y cavidad bucal, pero no se ha hablado en una posición o un estado de dinámica. Este periodo o era primitiva ha concluido aproximadamente a mediados del siglo XIX. Es un tiempo grande, largo, pero sí se ha dado alguna que otra característica de las estructuras anatómicas, otro componente. Incluso tenemos en todo este tiempo la evolución y la presencia de personas que nosotros reconocemos como es el padre de la odontología y todo personaje que ha dado su aporte con relación al estudio de nuestra área, que es la odontología propiamente dicha. Esta era la era primitiva. Posterior a esta era vino la era de Bonwill. La era de Bonwill ha iniciado en 1850 y concluye en 1890. Estos 40 años, según lo relatado y escrito, nos demuestra que han dado los primeros indicios y estudios de la oclusión humana.
¿Gracias a quién? Gracias a Von, por el cual se denomina esta época o esta era la era de Von, el que ha dado interés al estudio no solo de las piezas dentarias, sino el interés de cómo las piezas dentarias muerden en ese entonces, ahora que actualmente la denominamos como oclusión. Él dio los primeros indicios, incluso él ha dado criterios y principios matemáticos para lo que es la aplicación de la oclusión. Matemáticamente realizó un análisis en una estructura ósea de la cavidad bucal que viene a ser la mandíbula. Al realizar este estudio matemático ha surgido esta teoría, el triángulo equilátero de Von. Este triángulo equilátero de Von lo ha presentado de una manera donde menciona que desde un punto central del cóndilo a otro punto central del cóndilo y la parte interincisal del arco inferior genera un triángulo equilátero, que quiere decir que las distancias de uno a otro son similares, con una distancia de 4 pulgadas o 10.16 centímetros. Ya se había implicado de lo que es matemáticas en nuestras estructuras óseas, por el cual nos quería dar el resultado para poder llevar a un estudio mucho más profundo de lo que él ya mencionó, la oclusión. Este triángulo ha representado la base de la odontología protética, porque lo que él quería era realizar rehabilitación y la llave de la construcción oclusal, que quiere decir que a través de este triángulo, que es matemático, podía dar una solución a aquellos pacientes que presentaban algunas características patológicas en la cavidad bucal, en este caso con reemplazo de algún aparato protético. Esta era, la era de Von, era única. Nadie, según lo que menciona, nadie ha resaltado más que Von con todas sus teorías que los ha ido aplicando. Pero también tenía una teoría con relación a la mandíbula, en este caso sobre su dinámica, que quiere decir que la mandíbula, según Von, solamente realizaba movimientos antero-posteriores, sin dar opción de poder verlo, un estudio mucho más profundo de lo que es la articulación temporomandibular con respecto a sus trayectos. Pero en este caso, nadie refutaba lo que mencionaba Wolf, que la mandíbula realiza movimientos anteroposteriores, es decir, en una dirección horizontal. Y listo. Y se respetaba todo lo que mencionó. Hasta que llegó otra etapa, que era el periodo del renacimiento de la odontología, pasado la era de Von. Y esto surge por la presencia de nuevos profesionales, nuevos investigadores que daban su punto de vista con un estudio más profundo. Y sabemos que todo estudio que se realiza a través de cadáveres. El estudio era mucho más. Pese que Von hizo también la parte importante, ¿no? Que viene a ser el estudio en cadáveres. Incluso Von, retrocediendo un poquito, se menciona que Von ha sido el creador del articulador, este instrumento mecánico que tenía que simular todas las estructuras óseas de nuestra cavidad bucal en ese entonces y también su dinámica. Pero en algunos textos que actualmente ustedes van a leer, no mencionan a Von como creador del articulador. Entonces, respetemos lo que mencionan algunos artículos y algunos textos, pero debe ser por alguna otra situación que no lo mencionan. Pero más adelante, en otros capítulos, nosotros vamos a mencionar sobre cómo ha sido la evolución de este instrumento, que es importante. Pasa la era de Von y viene la era del renacimiento de la odontología. Esta era inicia en 1890 aproximadamente y termina en 1925. En esta etapa, en Estados Unidos, es decir, aquí en América, resalta un doctor que es odontólogo, el doctor Walker. Este doctor describe el movimiento de la mandíbula hacia adelante y hacia abajo, es decir, a nivel condilar. El doctor Walker directamente refuta el concepto y teoría del doctor o de Von, donde él mencionaba que la mandíbula solo había desplazado o realizaba un desplazamiento antero-posterior en un plano transversal, nada más.
Pero Walker, que hizo un estudio más profundo, menciona esto, que la mandíbula o el cóndilo mandibular realiza un movimiento hacia adelante y hacia abajo para hacer cualquier dinámica a nivel de lo que es la cavidad vocal. Eso quiere decir que él ha dado unos buenos pasos con respecto al estudio. En ningún momento ha estado contrario al triángulo equilátero de Von, que sí lo respeta y actualmente se menciona. Pero con respecto a los movimientos horizontales en un plano transversal, es decir, anteroposteriores, no estaba de acuerdo, porque él ha hecho un estudio más profundo y ha dado a conocer que el cóndilo no se mueve de adelante hacia atrás, sino se va desde de adelante hacia abajo, haciendo lo que viene a ser la cinemática de la articulación temporomandibular. Y él mejora lo que viene a ser el articulador donde construye un articulador con una trayectoria condilia ajustable, es decir, el articulador, que es un instrumento mecánico, ya no hacía, como Bonwell lo diseñó, movimientos anteroposteriores, sino simulaba realmente los movimientos que realiza la mandíbula en relación al macizo craneofacial. Estos tres periodos han sido importantes porque han ido acrecentando de a poquito y han ido abriendo más el conocimiento de lo que viene a ser la oclusión propiamente dicha. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente la estamos estudiando y la estamos aplicando en la rehabilitación de cada paciente. Por eso es importante tomar en cuenta. Posterior a estas tres eras, ya surgió diferentes tipos de autores, Gysi, estaba Angle, que apoyaban algunas teorías que se generaban, pero hay algunas que las mejoraban. Pero sí el problema de hacerse daño uno con el otro. Igual que no era la intención de hacer daño a Bonwell, sino que no estaba de acuerdo con la teoría que realizaba con respecto a la dinámica de la mandíbula. Entonces, de a poquito se ha ido acrecentando más, hemos ido profundizando más y hemos visto de qué momento a qué momento se ha ido manejando este término que viene a ser la oclusión. Si hablamos de la oclusión, tomamos en cuenta que de a poquito ha ido acrecentando, como les decía. Ahora debe pensarse de una estructura, la oclusión integral, dinámica del aparato masticatorio, que en ese entonces, hace unos 60, 70 años aproximadamente, se denominaba aparato masticatorio, porque solamente había la intención de ver que solo la cavidad bucal era para el trabajo masticatorio o para lo que viene a ser la masticación propiamente dicha. Ahora y actualmente se ha ido modificando el término de aparato masticatorio como el sistema estomatognático. Esto se ha generado, según la literatura, a partir de 1954, donde varios profesionales han tenido una reunión, un congreso, donde han determinado cuál es la diferencia de un aparato masticatorio, que actualmente ahora lo denominamos sistema estomatognático. ¿Qué es sistema? ¿Cómo era su respaldo para poder cambiar este denominativo que es importante? Sistema no es nada más que un conjunto de órganos y tejidos en relación anátomo-funcional con la cavidad vocal. Conjunto de órganos y tejidos que tienen una relación anátomo-funcional con relación a la cavidad bucal. Eso significa sistema. Mientras que aparato no abarcaba todo lo que nosotros estamos mencionando. Estomatognático. Esta es una palabra que viene de origen griega, donde dice que estoma significa boca para nosotros, porque también tiene relación con otras estructuras del cuerpo humano, donde dicen que es apertura. Pero si estamos hablando de lo que es la cavidad vocal, nosotros lo vamos a llegar a poner como boca. Estoma, boca. Natos, mandíbula. Entonces, nosotros estaríamos estudiando el sistema estomatognático. ¿Y qué es el sistema estomatognático? No es nada más que la representación de un sistema biológico, normofuncional, que está localizado anatómicamente en el territorio cráneo, cérvico, facial. Entonces nosotros abarcamos varias estructuras. Nosotros no solo somos o vamos a ser dientistas, como dice la palabra, odontólogos, sino nosotros vamos a resultar estomatólogos, que actualmente ya sabemos que tenemos respaldo. El sistema estomatognático es un área que lo estamos estudiando con toda
todas las estructuras anatómicas que presenta esta. A nivel descriptivo, es decir, yo conozco las estructuras anatómicas, cómo articulan una con la otra. A nivel funcional, que es lo que voy a aprender en esta gestión, en este año, que es para mí lo más importante. Yo entiendo la anatomía, fusiono con la parte funcional de cada estructura anatómica. Prácticamente yo voy a abrir mis ojos para poder hacer rehabilitación a mi paciente. No solamente es eliminar caries y obturar, sino rehabilitar con todo lo que conforma este sistema estomatognático. Límites anatómicos. ¿De dónde a dónde está limitado el sistema estomatognático? Según también la literatura, hay una conjunción de varios investigadores, científicos, profesionales que han consensuado y han determinado que el sistema estomatognático presenta límites por el cual nosotros vamos a abarcar con relación al estudio y ahora con relación a lo que viene a ser su función y más adelante lo que va a ser el tratamiento. Si lo vemos, los límites anatómicos con relación al sistema, tomemos en cuenta algo. Cuando nosotros hacemos un estudio de una estructura anatómica, en este caso estamos hablando de oclusión, tomemos en cuenta de que siempre vamos a trabajar con relación a los 3 planos ortogonales. Estos 3 planos son muy importantes para que yo pueda entender realmente todo lo que es el estudio de la oclusión. Me refiero a un plano frontal, me refiero a un plano sagital y a un plano transversal. Son 3 planos en el cual yo me voy a basar para poder entender de manera clara, concisa, con relación a lo que viene a ser la oclusión propiamente dicha. Entonces, si estamos hablando de límites, el sistema estomatognático tiene un límite superior en un plano frontal, que viene a ser una línea imaginaria que pasa a través de los arcos supraorbitarios. Y en la parte inferior, en un plano frontal, está limitada por una línea imaginaria que atraviesa el hueso hioides. De la línea supraorbitaria a la línea hioidea, toda esta área está conformando todo lo que es el sistema estomatognático en relación a los órganos que conforman esta. En un plano sagital, plano antero-posterior, tenemos un límite anterior que ya lo conocemos, ya lo identificamos, pero un límite posterior con relación a las 2 líneas supraorbitarias y línea hioidea, tenemos un límite posterior donde se va a realizar una línea, y en este caso ya no horizontal, sino vertical, a través de lo que es la eminencia mastoidea. En esta línea mastoidea, nosotros estamos limitando por detrás lo que viene a ser todos los componentes del sistema estomatognático. Es decir, que nosotros no abarcamos solo dientes, abarcamos estructuras óseas, abarcamos tejido óseo, nervioso, vascular y todo lo que conforma con relación a sus límites anatómicos de nuestro sistema. Funciones. El sistema estomatognático cumple una variedad de funciones en el cual nosotros estaríamos, en este caso, comprometidos en algunos casos a devolverlas, otras mejorarlas y en el mejor de los casos, que sería ideal, tratar de conservarlas. ¿Qué funciones tiene el sistema estomatognático? Masticación, donde está relacionado los dientes, los músculos que están regulados por el sistema nervioso y más una intensa fuerza masticatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función masticatoria es una actividad neuromuscular compleja, porque todas las estructuras anatómicas tienden a tener una relación fisiológica, en este caso, para poder cumplir esta función que es la masticación. Cortamos, desgarramos, realizamos la molienda y posterior a esto realizamos lo que es la deglución, que es una función más del sistema masticatorio. Sabemos que la deglución tiene partes: oral, faríngea, esofágica.
Nosotros formamos parte con nuestras estructuras anatómicas esta función que viene a ser la deglución. Y en este caso, los músculos mandibulares, que son los músculos masticatorios, entran en contracción y entran en lo que es a nivel dentario máxima intercuspidación dentaria, por el cual la lengua va a hacer su efecto de llevar el alimento hacia atrás y entramos con la etapa de la deglución propiamente dicha. Otra función importante que viene a ser la fonoarticulación. Al hablar de la fonoarticulación, tomemos en cuenta de que nuestro sistema estomatognático nos ayuda a articular palabras, en todo caso, a sacar ruidos con tonos agradables en la relación de la mandíbula y la maxila y con relación a lo que es el trabajo neuromuscular. Es decir, que no solamente nosotros conformamos o estudiamos estructuras del sistema estomatognático con una finalidad de rehabilitación, sino también ayudamos a que la pronunciación de ciertas características, en este caso de hablar, salgan perfectas. Imaginemos aquella persona que no tiene piezas dentarias, automáticamente su voz es opaca, seca, entonces nos hace entender de que esta persona no presenta piezas dentarias y por el cual no está activada la fonoarticulación. Sí habla, sí hay tono, pero no hay ese tono agradable que nosotros escuchamos cuando una persona presenta por lo menos sus piezas anterosuperiores, ya que las piezas anterosuperiores forman parte vital para la pronunciación de algunos fonemas que son importantes, la F y la S. Entonces tengo que tomar en cuenta eso. Y prenderme yo para ver y tratar de identificar qué tipo de tono de voz tiene, qué tipo de fonoarticulación emite, para ver y decir, esta persona tiene una voz medio húmeda, salivosa, será de una clase 3. Esta persona yo veo que no pronuncia bien la F, la S es porque los incisivos no están ahí para poder hacer la pronunciación de esto. Entonces, tomemos en cuenta que esto es una función importante y que en la mayoría de los casos los pacientes no se dan cuenta. Los pacientes vienen más por esta función, que viene a ser la estética. Ya vamos a llegar ahí. Otra función que cumple también el sistema estomatognático es la respiración. Si estamos hablando de la respiración, pero ¿cómo respiración? Si aquí la nariz, las fosas nasales son las que trabajan, pero tomemos en cuenta que la respiración forma parte también del área del sistema estomatognático y tiene una interrelación entre lo que es la cavidad oral y la cavidad nasal, por el cual también coadyuva por lo que es esta función, la respiración propiamente dicha. Otra función más, degustación, aunque casi no escuchamos este término de degustación, pero sí es una función importante porque gracias a la presencia de la lengua y sus botones gustativos, nosotros tenemos el privilegio de saborear. ¿Es una función? Es una función. Ahora, por la que actualmente y estoy notando en un gran porcentaje, los pacientes asisten a consulta ya no por la masticación, ya no por la deglución, fonoarticulación, que en estos casos casi es muy poco, solamente en pediatría se puede presentar en aquí, por diferentes otras situaciones que no es casi dentario, sino ni por la respiración ni la degustación, sino por la estética. Si están dándose cuenta, el boom actual es la estética. Implantes, carillas, rehabilitación, la línea de la sonrisa y otros factores que se dan. Por eso, más que todo, y sobre todo en nuestra cultura, es otro tipo de estética, a diferencia de otro tipo de cultura que prefieren los dientes blancos, y nuestra cultura, en nuestro medio, prefieren las coronas, pero siempre va a primar la estética. ¿Por qué? Porque las estructuras dentarias, más la relación de los tejidos blandos, la armonía de nuestras estructuras anatómicas nos va a dar una armonía facial, un ortognático que creen que es lo mejor. Estas son las funciones del sistema estomatognático. Las estoy mencionando de manera rápida, concisa, al grano, que probablemente ustedes ya las conocen, porque cada una va a ser desglosada en todo lo que viene a ser la temática de la asignatura. Y es importante tomar en cuenta esto. Cada estructura anatómica tiene un porqué en el sistema estomatognático. Y el equilibrio se va a dar una tras otra, siempre y cuando
las estructuras estén en un rango de lo fisiológico. En pocas palabras, sanos. Pero hablar del término sano es muy complicado. Es introducirse a un término donde diferente tipo de profesional tiene diferente tipo de criterios, parámetros para determinar sano. Entonces nosotros nos vamos a abarcar al término fisiológico, que quiere decir que está cumpliendo con su función. Componentes anatómicos. El sistema estomatognático, que ya lo hemos limitado anatómicamente, ya sabemos de dónde a dónde determina, en un plano frontal, en un plano sagital, también presenta componentes anatómicos, que probablemente en sus anteriores gestiones, primer y segundo año, ya lo han profundizado, pero de manera descriptiva. Si yo pregunto, ¿qué pieza, quién me describe a tal número de pieza? Ustedes me tienen que decir qué pieza dentaria, qué nomenclatura estamos manejando y qué características. Y yo sé que me la van a contestar. Pero ahora nos queremos abarcar algo que voy a volver a recalcar, que es la funcionalidad. ¿Qué componentes anatómicos presenta el sistema estomatognático? Según el criterio de nuestro doctor Arturo Mas, menciona todos estos componentes, pero de a poco vamos a ir minimizando. Huesos, que sabemos que es tejido óseo, que es muy importante. Articulaciones, que estamos hablando de las articulaciones temporomandibulares, alveolodentarias y parte de lo que es las vértebras cervicales. Músculos, que son muy importantes. Los músculos masticadores, faciales y la parte de los músculos del cuello. Órganos. Al hablar de órganos estamos hablando de tejidos blandos. Lengua, mejilla, labio y alguna estructura más que puede entrar, glándulas y con relación a todo eso. Sistema vascular, todo elemento que va a llegar a toda nuestra estructura de lo que viene a ser el sistema estomatognático. Y el sistema nervioso. Sabemos que nuestro par craneal como odontólogos es el quinto par craneal, que en su gran mayoría y un porcentaje mayor está gobernando todo lo que viene a ser el sistema estomatognático. También tenemos otros nervios que van relacionados. Estos son los componentes anatómicos que conforman el sistema estomatognático, en el cual uno tras otro tiene que presentar un equilibrio para que todo esto conlleve a una fisiología estable. Esto con relación a los componentes. Pero si vemos también con relación a sus componentes anatómicos, voy a mencionar dos pilares importantes. Este es el sistema estomatognático, que lo estamos viendo en un plano sagital y aquí en un plano frontal, con todas las estructuras anatómicas que nos representan. Pero tomemos en cuenta que dependiendo al grado que nosotros estamos entrando, hay diferentes autores en el cual nosotros nos vamos a basar y cada autor también tiene su propio criterio con relación a estos componentes. Por ejemplo, por este lado, estos 4 componentes anatómicos son mencionados por Arturo Mans, que mencionan que son los principales para generar movimientos mandibulares. Es componentes anatómicos para él principales. Pero por este otro lado, también mencionan otros componentes anatómicos casi similares, hay una relación, pero los menciona a estos 4 como también principales para generar los movimientos mandibulares con relación a todo lo que es el sistema. En este pilar está representado por la escuela de Alonso Aníbal, que es nuestro texto oficial en el cual nosotros nos vamos a basar: oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. Estos 4 componentes es de Alonso y Aníbal, y este otro es de Arturo Mans, que también es un reconocido autor que ha dado un estudio profundo de lo que viene a ser la oclusión. Si los pongo aquí delante de ustedes estas dos características es porque son denominados nuestros textos oficiales, tanto de Arturo Mans como de Alonso Aníbal. ¿Qué dice Arturo Mans? Aparte de haber mencionado estos componentes anatómicos que son importantes y que sí están relacionados con nuestro sistema, porque es nuestra área de estudio,
Arturo Mans lo ha minimizado en 4 componentes, pero 4 componentes de mucho valor. Es decir, que nosotros en estos 4 componentes, tanto de Arturo Mans como de Alonso Aníbal, no vamos a tomar en cuenta la lengua, no vamos a tomar en cuenta glándulas, que son estructuras importantes, pero no van relacionadas a la función que nosotros queremos aplicar con relación a oclusión. Sí son importantes, se va a mencionar en ciertos momentos, pero con mayor relevancia estos componentes. ¿Qué nos dice Arturo Mans? Que uno de sus componentes es un componente neuromuscular. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que el tejido muscular, en este caso los músculos masticadores, están gobernados a través de lo que es el sistema nervioso. Entonces lo ha conjuncionado como componente neuromuscular, que son muy importantes. Los músculos suprayodeos, infrayodeos, los masticadores propiamente dichos, están relacionados con esto. En relación a los músculos masticadores, podemos mencionar a lo que es el músculo temporal, el músculo massetero, el pterigoideo externo, el pterigoideo interno y parte de lo que son los músculos del hueso ioides y la parte de lo que es el cuello esternocleidomastoideo y todo en relación a lo que viene a ser la acción dinámica de nuestro sistema estomatognático, un componente importante. También menciona la articulación temporomandibular, ya no directamente articulación. La articulación temporomandibular es una articulación especializada por el cual a través de esta estructura anatómica que está conformada por el cóndilo de la mandíbula y lo que es la cavidad glenoidea del hueso temporal, es un medio de relación de este hueso móvil, que es la mandíbula propiamente dicha, con relación a todo el macizo craneofacial. Y gracias a esta estructura, nosotros podemos realizar diferentes tipos de movimientos. Sabemos que la articulación temporomandibular es considerada una estructura pasiva, y los componentes neuromusculares son considerados como estructuras anatómicas activas, porque gracias a la contracción de estos músculos, nosotros vamos a poder realizar a través del ATM diferentes tipos de movimientos mandibulares, que más adelante los vamos a mencionar en otros temas. Oclusión dentaria. Al hablar de este componente como oclusión dentaria, lo está tomando en cuenta como una relación de una pieza dentaria con su antagonista, porque está en máxima intercuspidación dentaria. Pero al hablar también de oclusión dentaria, nos está hablando una relación, en este caso, de las piezas dentarias, ya sea con su antagonista o también puede ver un estudio de manera individual, es decir, por grupos dentarios. Grupo anterior, grupo intermedio y grupo posterior. El grupo anterior puede ser la guía incisal, el grupo intermedio premolares y molares. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. El periodonto, sabemos que es una estructura anatómica que está íntimamente relacionada con el componente neuromuscular, porque a través de esto nosotros podemos tener relación el tipo de trabajo masticatorio que está realizando las piezas dentarias y a través del ligamento podemos dar a conocer la fuerza del trabajo masticatorio que va a realizar dependiendo de la consistencia del alimento. Importante. Ha sido más profundo y más reducido sus componentes anatómicos de Arturo Mans. Pero también Alonso Aníbal menciona los mismos componentes. Anatomía aplicada de los dientes. Son estructuras importantes. Él lo estudia de manera individual y en conjunto, pieza por pieza y por grupo. Grupo anterior, grupo posterior, grupo superior y grupo inferior. Tejido óseo. Si nos damos una vueltita por Arturo Mans, no habla de tejido óseo, no habla de tejido de soporte, pero creo que se conforma con la articulación temporomandibular. Mientras que Alonso Aníbal habla de tejido óseo. En este caso, al hablar de tejido óseo, está hablando del armazón, del soporte de todas estas estructuras, que viene a ser el maxilar superior, la mandíbula, con relación a tejido óseo. Y estas estructuras anatómicas presentan pilares, es decir, espesamientos de tejido óseo que hacen el soporte de las fuerzas masticatorias. Es muy interesante este tema que también se va a llevar más adelante. Ligamentos, habla de los ligamentos propiamente dichos, extraarticulares, que son importantes porque sabemos que los ligamentos cumplen una función muy importante. Limitan la mandíbula, los movimientos mandibulares, también protegen, hacen
su límite de protección con relación sin exceder lo que debería de realizar en un movimiento mandibular. Y algo que coincide acá con el mismo término entre Arturo Mans y Alonso es la articulación temporomandibular. Vuelvo a recalcar, la articulación temporomandibular es una articulación especializada, considerada una articulación diartrósica bicondilia. En el tema de articulación temporomandibular nos vamos a explayar, porque hablar de articulación temporomandibular es muy importante. Es la base para poder entrar a lo que viene a ser la dinámica del sistema estomatognático. Si nosotros vemos así, esta es un síntesis o es una síntesis de todos los componentes anatómicos del sistema estomatognático. Pero por ahí me pregunto, pero doctora, no está hablando, yo veo límite supra, pero no habla del globo ocular, no habla. Eso no está en relación a lo que nosotros vemos. Sí conforma como una estructura anatómica del sistema, pero vamos a dar más profundidad a todo lo que viene a ser estas estructuras. Quiere decir que tiene que ser de relevancia e importancia identificarlos, no solamente como un componente anatómico descriptivo, porque cada componente anatómico cumple una función en relación a las funciones propiamente dichas que va a ser el sistema. Respiración, masticación, fonoarticulación, etc. Eso quiere decir que cada estructura anatómica debería de estar en una situación estable, para la cual yo pueda considerar una oclusión ideal, una oclusión orgánica o una oclusión fisiológica. Ya teniendo idea, por lo menos, de cuáles son las estructuras anatómicas, que esas las vamos a profundizar. Es mucho para hablar de eso. Cada estructura tiene un capítulo, entonces ahí es donde vamos a entrar más en el tema. Pero si tomamos en cuenta estas estructuras anatómicas, ya sea de un autor o de otro autor, tomemos en cuenta que estas estructuras tienen que estar en íntima relación fisiológica con una con otra, para poder cumplir lo que les decía, una oclusión funcional o una función estable con relación a la función que ustedes estén viniendo o esté viniendo a su cabecita. Aquí les muestro este esquema denominado esquema de los 3 estados o condiciones funcionales del sistema estomatognático. Este esquema es de Arturo Mans. Esquemáticamente, a través de estos pequeños dibujitos o cubitos, nos demuestra 3 características con relación a lo que es el sistema estomatognático, es decir, su estado: ortofunción, adaptación y patofunción. Hemos mencionado los 4 componentes, cuáles habían sido casi idénticos a lo que viene a ser de Alonso Aníbal y de Arturo Mans. Pero aquí nos muestra que la estructura o el componente neuromuscular, ATM, oclusión, periodonto, están en equilibrio porque cada uno está cumpliendo la función que le corresponde en relación una con otra, por el cual las respuestas tisulares van a ser fisiológicas y también nos va a dar una armonía normofuncional, a la cual le denominamos ortofunción, es decir, que está en normalización funcional, homeostasis. Hay un equilibrio entre sus componentes anatómicos dependiendo a la función que cumplen estas. Sería así. Qué perfecta esta oclusión. Obviamente que al ver una oclusión perfecta, una relación interdentaria con las piezas dentarias o interoclusales con las piezas dentarias, quiere decir que todas estas estructuras anatómicas que hemos mencionado están en equilibrio, están estables, por el cual el paciente también se puede considerar un paciente fisiológicamente estable. En pocas palabras y entre comillas, sano. Sabemos que ese término no lo vamos a manejar mucho. Miren cómo cumple todos los requisitos. Por lo menos el paciente no tendrá sus 32 piezas dentarias, pero yo veo que por lo menos tiene sus 28 y engrana una con otra. Hay una relación interdentaria, es decir, diente con diente, de mesial a distal, interoclusal, que este diente tiene una relación
con su antagonista, una llave de Angle de tipo 1 y una relación intermaxilar, una relación del arco superior con el arco inferior de manera estable, fisiológica, y por el cual está cumpliendo sus funciones sin ningún tipo de problema. Pero si nos vamos a esta imagen, vemos que algunas estructuras anatómicas ya están tambaleando. No hay ese equilibrio que estábamos viendo en una ortofunción. En este caso, estamos entrando a una zona de respuestas patológicas subliminales. La armonía normofuncional está inestable. ¿Qué puede suceder? ¿Por qué puede suceder esto? Porque una de las estructuras anatómicas está fallando. Como en esta imagen, aquí ha habido una extracción prematura, si se puede decir así, y su pieza vecina, como no ha tenido o no hay un contacto interdentario, es decir, hacia mesial con esa pieza, el primer molar en este caso, se mesializa porque tiene relación con su antagonista. A tanto impacto dentario, la pieza mesializa y automáticamente está fallando un componente anatómico, que es la oclusión. Y esto está arrastrando a lo que es el periodonto y va a repercutir a la ATM y por el cual el sistema neuromuscular va a tener que activar su sistema de adaptación. Esto por el cual se denomina adaptación. El sistema de adaptación es un sistema que lo activa el sistema neuromuscular, que quiere decir que trata de buscar una solución para evitar que esto no repercute. Pero este sistema de adaptación que todos tenemos no es de por vida, puede tender a fracasar y automáticamente estaríamos entrando a esta tercera etapa, que es una patofunción, donde la zona de respuestas tisulares automáticamente son patológicas. Hay una desarmonía normofuncional. Este sistema de adaptación se cansó y dijo, no, aquí cada estructura está caminando por su lado y esto quiere decir que necesita atención, pero en algunos casos tarde. ¿Y dónde repercute? Si no hay piezas dentarias, automáticamente el periodonto ya no está, no hay ese contacto con el sistema neuromuscular. El ATM trata de adaptarse, ese trayecto de rotación-traslación va a ser alterado y por el cual nos va a dar un resultado de una disfunción temporomandibular, entre otros casos. Se dan cuenta qué importante es ver un equilibrio entre las estructuras anatómicas para ser por lo menos considerado ortofunción. Y si estamos entrando en una etapa de adaptación y tu paciente está en esto, tú tienes la opción de poder devolverle o transformarla en una ortofunción, por lo menos. Pero si este paciente no va a recurrir a la atención, probablemente llegue tarde con una patofunción. Eso quiere decir que todos los componentes anatómicos del sistema estomatognático no están trabajando de manera equilibrada. Cada uno está, sálvese quien pueda. Esta es una manera esquemática que se puede llegar a entender. Si yo entiendo cómo las estructuras anatómicas funcionalmente trabajan y qué características presentan, yo voy a poder actuar ante esto. Y también voy a actuar a esto, pero evitemos llegar a esto. Es preferible intervenir en este caso para poder llegar a una ortofunción, por lo menos rehabilitar al paciente, que es nuestro objetivo. En ningún momento solamente me he dedicado a obturar una pieza dentaria con lesión cariosa, sino mi visión se ha ampliado porque estoy viendo pieza dentaria, estoy viendo oclusión, estoy viendo ligamentos periodontales, estoy viendo el sistema neuromuscular y estoy tratando de proteger a lo que viene a ser la articulación temporomandibular. Esa es la finalidad de nosotros como profesionales o como futuros profesionales. Entonces, hemos hablado de cómo ha evolucionado la importancia del estudio de la oclusión, cómo se ha ido modificando el término de aparato masticador, que no solamente mastica nuestras estructuras anatómicas, sino conjuncionan para cumplir cierta función. Ya sabemos que debería de denominarse y se denomina sistema estomatognático. ¿Cuáles son nuestros límites por el cual nosotros abarcamos y debemos darle interés? Porque nuestra tarea es devolver todas esas funciones que hemos relatado. Y
hemos visto sus componentes anatómicos, cómo deberían de estar, cómo se presentan, a veces a qué llevamos cuando hay una alteración y un desalojo, es decir, que no hay una relación, una estructura anatómica con la otra. Es decir, que nosotros no solo lo vamos a abarcar a una pieza dentaria y rehabilitarla o rehabilitarla con una carilla o una corona, sino nosotros vamos a hacer una rehabilitación integral porque nuestra visión se está ampliando. Ese es el objetivo de esta asignatura. Entonces, mi estudio es el sistema estomatognático con todos los componentes anatómicos, pero yo me voy a abarcar a lo que es la oclusión. ¿Y qué es la oclusión? Es una rama de la odontología que estudia las relaciones interdentarias, es decir, la relación que existe de diente hacia mesial y hacia distal, una relación interoclusal, que quiere decir que la pieza dentaria, ¿qué relación tiene con su antagonista? Y una relación intermaxilar, que quiere decir el maxilar, el arco superior, ¿qué relación tiene con el arco inferior? ¿En qué sentido yo hago este estudio de la oclusión? Ya que es una rama de la odontología, en estática y en dinámica. Mi estudio a nivel oclusal es en estática y en dinámica. ¿Qué quiere decir estática? ¿Qué quiere decir que voy a hacer un estudio de mis piezas dentarias en oclusión? Es decir, la relación de una pieza con su antagonista, sin ningún tipo de movimiento, donde implica piezas dentarias, tejidos blandos, lengua y tejidos que vienen relacionados con lo que es el labio, por el cual va a haber un equilibrio y donde yo voy a hacer un análisis entre lo que es fisiológico y patológico. Lo importante es identificar estructuras, características fisiológicas para que yo pueda entender e interpretar lo patológico y rehabilitarlo. También el estudio de la oclusión va a ser en dinámica, que quiere decir que sabemos que el sistema estomatognático, aparte de cumplir ciertas funciones, la mandíbula en este caso realiza diferente tipo de movimientos y gracias a estos movimientos realiza el sistema estomatognático las funciones que les he mencionado. Estática y dinámica. Estática en oclusión, dinámica con relación a los movimientos mandibulares que realiza esta. Y esto implica todos los componentes anatómicos del sistema estomatognático. Miremos. Aquí van a ver todo lo que es el sistema estomatognático con relación a sus movimientos mandibulares. Aquí estás realizando apertura. Miren la acción que estás realizando. Hay contracción muscular, se van a activar los músculos en la apertura bucal, solamente los músculos depresivos. Vemos también en dinámica un estudio profundo de lo que vamos a hacer el ATM, en la acción de rotación y traslación en relación a lo que es el disco y la superficie articular. Aquí vemos eso. Rotación y traslación, que obviamente que más adelante lo vamos a profundizar. En un plano transversal vemos la acción de la apertura bucal, qué músculos se activan y qué músculos masticadores no se activan. En una apertura bucal se activan los músculos pterigoideos externos, su as inferior, y lo que es la apertura bucal también conjuncionado con el músculo digástrico vientre anterior. Miren, en una parte interna, como el cóndilo disco se desplaza de un lugar a otro, donde también vemos los ligamentos. Esta es una miscelánea de lo que estoy conllevando y donde vamos a profundizar otros temas con relación a la dinámica. Y mil disculpas, este video está en portugués, pero está fácil de entender. También aparte de que la mandíbula o el sistema estomatognático a nivel de lo que es el hueso inferior o la maxila realiza movimientos de apertura, cierre, en este caso de protrusión. Miren la acción de los incisivos inferiores, es la guía anterior que se desplaza a través del área funcional de los incisivos superiores. Esto de a poquito lo vamos a ir conociendo y es tan interesante. Y miren, está haciendo una acción de vis a vis, donde la región posterior va a ser lo que denominamos desoclusión posterior. Son acciones fisiológicas, es un estudio en dinámica. Y ahí también vemos el cóndilo que hace un movimiento de traslación. Tenemos los ligamentos extra, en este caso los retrodiscales, que están realizando una acción de protección. Y también la contracción de los músculos pterigoideos.
Aquí en un plano transversal, tomemos en cuenta y vuelvo a recalcar, oclusión, se hace un estudio en los 3 planos, frontal, sagital y transversal, que es importante para que yo pueda identificar esto. Y el último movimiento con relación, movimientos laterales. Se dice que los movimientos laterales de la mandíbula son un poco más complicados. Cuando lo vemos de frente y solamente la maxila o la mandíbula, siempre vemos este desplazamiento, pero a nivel articular y la magia de los músculos realmente es sorprendente. Por eso es importante tomar en cuenta que nuestro estudio en la oclusión va a ser en estática y en dinámica. Un movimiento lateral donde vamos a identificar una zona de trabajo y de no trabajo a nivel condilar, donde la clave del éxito es la presencia de los caninos que actúan como guía y pilares para poder realizar este movimiento lateral y que también forman como una acción o movimiento fisiológico. Aquí vemos el arco inferior, movimiento lateral, el lado de trabajo, de no trabajo o de balance, donde el cóndilo se desplaza adelante, hacia el medio y hacia el centro. En el lado de no trabajo, una simple rotación y se desplaza hacia afuera. Esta magia del movimiento lateral es muy importante para que yo pueda entender algunas alteraciones que se van a dar a la larga o se van a presentar para que ustedes puedan ver qué tipo de rehabilitación la vamos a realizar. Interesante. Así como les he mencionado, es una miscelánea de todo esto, pero es importante que tomemos en cuenta que cada estructura que se ha mencionado la vamos a tomar como un tema indicado para poder desenvolverse de principio a fin. Y de a poquito vamos a acrecentar la importancia de lo que viene a ser esta asignatura que es la oclusión. Bueno, muchísimas gracias. Espero que el tema ha sido interesante. Y también se les va a compartir material de apoyo por el cual nosotros vamos a reforzar en base a lo que es el sistema estomatomático. Muchas gracias.